Son las 7 relaciones básicas, que a la vez las voy a relacionar con los 7 yo soy de Cristo, que a la vez las vamos a relacionar con los 7 espíritus de Dios que están en Isaías 11. A su vez lo vamos a relacionar con los 7 anhelos del alma. Se le acabó la página a la computadora. Y de ahí lo vamos a relacionar con 7 temores que atacan a la iglesia y 7 pactos del Calvario y 7 propósitos del matrimonio vistos en 7 parejas del Génesis. ¿Sale? ¿Ok? Si es que pónganse abusados para que no se pierdan. La primera relación básica es ¿cuál, hermanos? Relación con la palabra de Dios. Vamos a ver Juan 6, 63 al 69. Vamos a ir despacito, hermano. Yo creo que a este cuadrito me voy a aventar 7 domingos. Gloria al Señor. Juan 6, 63 al 69. Hebreos 4, 12, jóvenes por ahí, si alguien lo tiene. Y Josué capítulo 1, versículo 8. Juan 6, del 63 al 69. ¿Quién lo tiene, hermanos? ¿Alguien lo tiene? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí dice específicamente el Señor Jesús, dice la palabra que yo os hablo, es espíritu, son espíritu y es vida. Y Pedro va a preguntar, cuando el Señor lo empiezan a abandonar, Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Porque Jesús les dijo: vosotros no me seguís por lo que soy, si me seguís porque les di de comer, les llené el vientre, por eso me seguís. Y entonces muchos se sintieron ofendidos y se fueron. Y no captaron y no tuvieron la capacidad para entender, para recibir la revelación de parte de Dios, que la relación con la palabra de Dios nos va a dar vida. Porque es palabra viva de nuestro Señor Jesucristo, es palabra viva de Dios. Y cuando tú tienes la relación correcta con la palabra de Dios, automáticamente estás alimentando tu espíritu y estás teniendo vida. Cuando tú estás pasando por situaciones de depresión, de tristeza, estás muriendo espiritualmente, lo que tú tienes que hacer es correr a la palabra de Dios, hermano. Porque ahí en la palabra de Dios es donde está la vida. Jesucristo va a decir: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Necesitamos alimentarnos de Jesucristo, de lo que Jesús habló, de lo que el Espíritu Santo dejó escrito para nosotros, lo que Dios habló en su palabra. Les voy a pedir que traten de estar atentos para que no se pierdan, porque va a estar complicado el tema. Se me olvidó comentarles: los que quieran el cuadro, denle su WhatsApp a la hermana Cristel y se los envío por WhatsApp para que estén atentos, porque si no se van a perder y no voy a regresar, no se crean. No, pero sí para que lo tengan completo y puedan ustedes captar la idea, ¿ok?
porque va a estar complicado, pero vamos a pedirle a Dios la gracia como a mí para explicarlo y transmitirlo como para ustedes para que lo puedan captar, ¿ok? Entonces, Hebreos 4:12, ¿qué dice? Ayúdenme con las citas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva. Dios está hablando vida a través de su palabra todo el tiempo para nosotros. Y aquí es importante, que voy a hacer un paréntesis, los que profetizan, es necesario, indispensable que lean la palabra de Dios, que tengan una relación con la palabra de Dios para que entonces tú puedas recibir vida y entonces transmitir vida. Toda profecía tiene que estar respaldada en la palabra de Dios. Amén. Porque los que profetizan de su alma, de su carnota, van a profetizar muerte. Los músicos ahorita están transcribiendo los salmos. Los que profetizan, hermanos, deben transcribir la Biblia, no solamente leerla, sino transcribirla y vivirla. ¿Por qué? Porque estás hablando al pueblo de Dios, al pueblo que costó la sangre del Cordero de Dios. Tú no puedes hablar muerte, porque si tú hablas muerte y hablas de tu alma, lo único que va a pasar, hermano, es que estás ministrando muerte y entonces Dios se va a arreglar contigo. Cuidado. Lo que tú tienes que hablar, tú que profetizas, es palabra de Dios. Tu profecía tiene que estar respaldada en la palabra de Dios. Y eso va también para la iglesia local. Tienes que juzgar. Sencillito, no entres en dilemas. Porque luego hay varios hermanos que se van a hacer conmigo. Mi hermano, la profecía que dio tal o cual persona es de Dios. Lo único que tú me estás indicando es que no lees la Biblia. Porque si tú leyeras la Biblia, entonces vas a juzgar de acuerdo al Espíritu Santo. Y si no está respaldada la palabra de Dios, desechada. Sencillo. No entres en confusión. Lee la palabra de Dios, y cuando tú lees la palabra de Dios y entonces la palabra profética venga y tú escuches que está respaldada en la Biblia, en la palabra de Dios, entonces, hermano, recibe. Y si estás viendo que nomás está hablando de su almota, de su carnota, y quiere sus 5 minutos de fama, pues échale. Porque no es vida para ti. Entonces, vamos ahora a Josué 1:8. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y eso habla de vida. Ahora, yo soy el pan de vida. Bueno, ahí está también el Salmo 1, todos conocen el Salmo 1. Es importante que se lo aprendan. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, que anda en un camino de pecadores, ni silla de escarnecedores se ha sentado, sino que... Ok, ahí está. Ahora vamos a la siguiente columna, que es la de los 7 yo soy, de Cristo. Yo soy el pan de vida. Los judíos decían que el pan que Dios había enviado del cielo era el maná, era el verdadero maná. Y nunca entendieron que el verdadero maná era Jesucristo mismo. Porque en el pasaje que tú leíste hace ratito, dice las palabras que yo hablo en Juan 6:63, ¿sí dije? Son espíritu y son vida. Ahora, el primero, yo soy el pan de vida. Juan 6:30-39. Dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les doy a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os doy Moisés el pan del cielo, a mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron,
Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me quiere, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día posterior. Él es el pan de vida. Deuteronomio 8:3. ¿Se acuerdan cuando el diablo tentó a Jesús? Que le dijo el diablo a Jesús: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos hambre, hermanos? Nos empezamos a poner de malas. Y luego si la hermana no nos sirve rápido, explotamos. ¿Qué dice Deuteronomio 8:3? Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, y tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Más de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? La palabra de Dios. ¿Qué tiene más autoridad, Dios o su palabra? A ver, La misma. ¿Son iguales? son iguales. Sí. ¿Por qué? Porque Dios no va a ir nunca en contra de su palabra, ni su palabra va a ir en contra de Dios. Ojo con ese detalle, porque ahorita más adelante les voy a explicar por qué lo estoy mencionando. ¿Ok? Jesucristo es el pan de vida. Ahora vamos a los 7 espíritus de Dios. Isaías 11:2. Les dije que les iba a poner un tomahawk. A ver si no se empachan, hermanos. Gloria a Dios. Isaías 11:2, ahí están los 7 espíritus de Dios. Que reposará sobre él el espíritu de Jehová, Ahí está. espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí están los 7 espíritus, ¿ya los vieron? 7 es el número perfecto. Por eso Dios creó el mundo en 7 días. ¿Ok? Entonces ahí está el primero que fue, ¿cuál? Espíritu de Jehová. Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, sopló espíritu. Y eso respalda el pasaje que leímos que dice que todo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Porque Dios sopló espíritu de vida. Y fue cuando el hombre tomó vida. Entonces un día tú dices, me estoy muriendo de hambre. Estás mintiendo. Te estás muriendo por tu falta de comunión con Dios. Algunos dicen, no, yo ayuno, yo esto, pero ¿sabes por qué les cuesta a veces tanto trabajo ayunar? Porque no lo hacen de la manera correcta. Cuando tú te llenas de Dios, cuando tú te llenas del Espíritu de Dios a través de su palabra, ni vas a sentir que esa es la manera. Ejemplo, cuando Jesucristo fue bautizado por Juan, el Espíritu descendió como paloma, y entonces si tú lees la palabra de Dios, y no vas a recordar qué dice. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue al desierto y ayunó. No dice que ayunó y después fue lleno del Espíritu Santo. ¿Quieres ayunar? Hazlo de la manera correcta. Llénate de Dios. Llénate del Espíritu de Dios,
empieza a hablar en lenguas, empieza a alabar al Señor y lee la palabra de Dios. Y entonces te vas a dar cuenta, hermano, lo digo por testimonio, cuando Dios ha puesto en mi corazón ayunar, que lo hago muy poco, como se darán cuenta, tengo que orar, tengo que leer la Biblia, y entonces puedo aguantar hasta las 3, 4 de la tarde o más sin comer. Y no es una situación que me esté afectando corporalmente. Pero cuando no leo la Biblia y no oro y salgo disparado a hacer mis cosas, y por la ocupación que tengo, no desayuno, no almuerzo, no como, pregúntenle a la hermana Cristel cómo llevo la casa. Con dolor de cabeza, náuseas y un genio. ¿Por qué? Porque no estuve preparado para ayudar. Pues hay una manera, y recuerden, orden divino, hacer lo correcto, de la manera correcta, con la ayuda correcta, en el tiempo correcto. Por ello le agregué, sin querer caer en apostasía, con la actitud correcta, sin orgullo, con humildad. 5 es número de gracia, hermanos. Ok. Lucas 4, versículo 18, parte A. Ahí vamos a ver cómo Jesucristo, en este capítulo de Lucas, vamos a ver cómo Jesucristo está teniendo o es lleno de los 7 espíritus de Dios o del Espíritu de Dios. Y este pasaje es una profecía de Isaías, si no mal recuerdo, que dice Lucas: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ok, ahí está diciendo el Señor Jesús, el Espíritu de Jehová, ahí está el primero, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Si tú quieres servir al Señor, si tú quieres caminar con el Señor, necesitas llenarte de Dios, para que entonces Dios te use. Y vuelvo a lo mismo. ¿Cómo vas a ser lleno de Dios? A través de su palabra. A través de que te comas su palabra. A través de que te llenes de la vida de Jesucristo. ¿Ok? Y esto nos va a ayudar a combatir, espérenme, no, antes de que me mueva. Y es que se ve afectado el primer anhelo del alma. Voy a hacer un pequeño paréntesis. El tabernáculo estaba compuesto por 48 tablas alrededor. Nosotros somos el nuevo tabernáculo de Dios. Nuestra alma está compuesta por 48 características. Y una parte de estas 48 características son los 7 anhelos del alma. Muchos de ustedes ya lo conocen. Ya tienen años en el orden divino y saben de alguna manera de qué les estoy hablando. Para los que no saben, nosotros tenemos 7 anhelos en el alma. Aparte tenemos 5 sentidos y muchas cosas más que, si Dios me permite y nos da vida, vamos a ir aprendiendo y desarrollando poco a poco. Pero el primer anhelo de nuestra alma es el anhelo de supervivencia. Porque nuestra alma tiene ese anhelo de vivir. Es algo natural. Y eso está en Juan 6, 63 a 69, ya lo leímos. Ahí está diciendo Jesús, porque las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Cuando el ser humano muere en esta tierra, muere no, muchos piensan es que su corazón, es que su cuerpo, y eso no es verdad, porque por toda la ciencia que ha avanzado, pueden hacer latir tu corazón
pueden hacer que tus pulmones respiren, pero si tu alma, tu espíritu se separan, tu cuerpo ya no sirve para nada. ¿Qué es lo que le da vida a tu cuerpo? Tu espíritu, tu alma. ¿Y por qué te enfocas más en la libertad del cuerpo que del espíritu? Más adelante vamos a ver vida resucitada, pero aquí hay algo importante. Recuerda que Jesús, no me quiero adelantar, es otro punto, pero Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí que está muerto vivirá. Bueno, aquí está hermano Saúl, la hermana Eliana, ahorita. Ellos son testigos de que su papá tenía un diagnóstico de muerte y vivió ¿cuántos años? 10 años más de lo que el médico había dictaminado. Y a mí me tocó escuchar al hermano Saúl en la iglesia testificar: hermanos, literal, los médicos dicen que estoy invadido, que tengo metástasis. ¿De dónde viene esta muerte? Dice: pero aquí está. Dice: hermano, no se perdía un servicio. Clínicamente sí murió por 2 minutos y lo declararon muerto, pero él regresó. Cierto, hermano, también ese testimonio. Y no se perdió un servicio, hermanos. Llegaba yo luego al servicio y yo lo veía acostadito ahí atrás, esperando la hora, porque de repente se sentía cansado. Pero ahí está. Porque la palabra de Dios es vida. Es vida. Cuando tienes temor a morir, corre a la palabra de Dios, corre a llenarte de Jesucristo, y todo espíritu de temor, que es el que sigue temor a la muerte, de esa manera lo vas a rechazar. Pero muchos decimos: ok, Dios ya me sacó, ya me hizo libre, y le tienen miedo a la muerte, le tienen pavor a la muerte, porque no tienen una correcta relación con la palabra de Dios. Y ahí entra el primer pacto: justificación. ¿Por qué? Porque no hemos sido salvos por la gracia de Jesucristo. Él nos ha hecho justos delante de Dios. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, Él les dijo: porque el día que de él comieres, ciertamente, la traducción literal, original, dice: ciertamente, muriendo, moriréis. Nosotros merecíamos morir. Y no estoy hablando de la muerte terrenal, estoy hablando de la muerte eterna. Estábamos condenados. Nuestra alma estaba condenada a morir. Yo conozco gente que ha sido mala en su caminar, en su andar. En específico, he hablado con una persona que ha matado. En algún momento de su vida fue sicario. Y he hablado por él. Ya recibió a Cristo, pero antes de hablar por él, de orar por él, me decía: es que yo le tengo miedo, le tengo pavor. Porque no sé, el día que yo muera, me dijo, ¿cómo voy a salir libre? ¿Cómo voy a enfrentar al Creador? Entonces yo le dije: Jesucristo ha pagado por ti. Y él me decía a mí:
como que es que ya cambié, he cambiado, yo ya no quiero tener esa vida, yo ya tenía años que no tomo esa vida, ese camino. Pero aún así tengo miedo. Lógico. El temor a la muerte, no la muerte terrenal solamente, sino a la muerte eterna, porque tu alma sabe que tu alma es eterna y entonces hay dos caminos, o muerte o vida eterna. Y aquí voy a mencionar una parte de la palabra que Jesucristo dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Tú ya fuiste salvo, eres presentado delante de Dios, pero este pacto de justificación es un pacto continuo. No es un pacto de decir, bueno, ya Jesús ya me salvó, ya me voy a pecar. No, porque tú necesitas limpiarte, necesitas cambiar tu caminar, necesitas limpiar tu alma. Y es así que Dios, a través de su palabra, te va a ir limpiando, te va a ir lavando. Pero si tú no te llenas de Dios, si no te llenas de la palabra de Dios, hermano, no esperes que las groserías y las malas palabras se vayan. No me espanta, hermanos. Yo sé que muchos todavía no pueden vencer las malas palabras. Pues ¿sabes por qué? Pues porque no es la Biblia. Simple y sencillo. ¿Y sabes qué reacción hay cuando tú hablas malas palabras? Estás invocando la muerte. Porque cuando tú hablas y maldices, estás invocando la muerte y estás hablando muerte para ti y muerte para los tuyos. Si tú, hermano, le hablas con groserías a tus hijos, los estás maldiciendo y les estás hablando muerte. Si tú lees la Biblia, te llenas de la palabra de Dios y entonces bendices a tu hijo, vas a hablar vida. Vas a hablar vida y bendición para tus hijos. Pero cuando tú maldices a los tuyos, te estás automaldiciendo y estás acarreando muerte espiritual. ¿Quieres bendición para ti? ¿Quieres bendición para tus hijos? ¿Quieres que Dios limpie a tus hijos? Llénate de la palabra de Dios. En una ocasión, voy a platicar un testimonio. El hermano de Isaías, de Joe, platiqué quién es Joe. Ellos vivían aquí en México y vivían en Atizapán. Entonces en Atizapán estaba la hermana Josefina Chávez. Entonces la hermana Josefina, para poder ayudar a los de la iglesia y ayudar a la construcción del templo, hacían gelatinas. Y entonces mandaban a los niños a venderlas. Las hermanas iban y vendían las gelatinas. Dios empezó a bendecir. Pero yo era un niño de unos 11 años. Y entonces ese buen yo que vendió todas las gelatinas, porque ese brother es bueno para la venta. Vendió todas las gelatinas. Y ya venía de regreso para la iglesia bien contento porque acaba de vender todas las gelatinas. Y se atraviesan las maquinitas. Ya está yo. Hasta que se acabó lo de las gelatinas. Y entonces dice yo que iba de regreso para la iglesia. Y la hermana Josefina era una hermana de carácter fuerte. Tipo hermano Justino Ochoa, pero mujer. Una vez vi, ¿se acuerdan de mi hermano Absalón? Lo conocieron mucho de chiquito, ¿cómo era?
y nadie lo controlaba. Y una vez, me acuerdo que fuimos a la iglesia de la hermana Josefina, y el chaloncito andaba para arriba, para abajo, para arriba, nadie lo controlaba. Y entonces que veo que la hermana Josefina voltea y se atraviesa y lo agarra y le dice: ¿te estás en paz? ¿O te pongo una friega? Y la hermana Fabiola respondió. Cuando hay autoridad de Dios, nadie responde. Era una hermana, mis respetos. Ya te platiqué que me dijo cuando la fui a ver lloriqueando. Entonces llegó yo porque sabía cómo era la hermana. Hermana, ¿qué cree? Que me robaron. Y sí le habían robado las maquinitas. Y entonces la hermana Josefina, tranquila. Sí. Eso me lo platicó bien en un hotel. Dijo: pásale, yo no te preocupes, siéntate ahorita platicando. Ahorita platicas cómo te fue, qué pasó. Entonces la hermana llegó, se sentó yo. Dijo: yo, vente, vamos a leer la Biblia primero. Vamos a leer la Biblia. Y después le dijo: ahora yo vamos a hablar de lenguas un ratito. Después de que acabamos de leer la Biblia y de orar, le dijo: ahora sí, yo, platícame cómo te asaltan. O sea, yo le tuve que decir la verdad, mi hermano, como lo voy a decir. Me reí por la Biblia. Y se me puso una tunda que jamás volví a jugar maquinitas. ¿A qué voy? Hasta para disciplinar a tus hijos necesitas la palabra de Dios. Para que tus hijos sean limpios, necesitas la palabra de Dios. Ahí está. Porque la palabra de Dios, todo lo que Dios ha escrito en su palabra y lo que Jesús ha hablado en su palabra, es para prosperar a sus hijos, a sus siervos. Y aquí está Salmo 119, 9. ¿Qué dice, jóvenes? ¿No tienen que ver con su camino? Ahí está. Justificación es limpieza. Justificación es un proceso de limpieza para que entonces te has presentado justo delante de Dios. Pero tú en tu manera de vivir, tú en tu capacidad humana, no lo vas a lograr. Por mucho que tú digas: hermano, yo me porto bien, no le pego a mi mujer. Y por mucho que tú digas: joven, mamá, papá, soy Paquito, ya no de travesuras, no vas a poder. Necesitas a fuerzas comunión con la palabra de Dios. Es indispensable. Porque la palabra de Dios nos enseña a vivir. Y nos enseña cómo vivir. Para que vivamos y tengamos plenitud de vida. Porque la palabra de Dios dice: porque Satanás vino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Y eso me lleva al primer propósito del matrimonio: totalidad. La gente se casa ahora intuitivamente. Me gustó, me caso. Ayer hablaba con los jóvenes y les decía a los jóvenes, a las señoritas y a los jóvenes varones, les decía: busquen una pareja conforme al corazón de Dios. Algunos ya están en edad casadera, están buscando, y algunos andan de novios, pero no saben ni siquiera cuál es el propósito por el que Dios estipuló el matrimonio. Y hay 7 propósitos que Dios ha establecido en su palabra
para el matrimonio. ¿Te quieres casar? Tienes que buscar a Dios primeramente, para que Dios a través de su palabra te muestre y te revele cuál es la mujer y cuál es el varón que Dios quiere y tiene para ti. Y yo les explicaba ayer algo bien sencillito. Les decía que Adán pudo haber dicho: Señor, no hay nadie en esta tierra, soy el único. Para aquellos que dicen: hermanos, es que no hay nada en la iglesia. Y los que hay no me gustan. Adán pudo haber dicho lo mismo de las chancas: no me gustan las chancas. O viceversa, Eva de los chancas. Pero Dios le hizo su ayuda idónea. ¿Sabes que el hombre antes de casarse está incompleto? ¿Sí saben o no, jóvenes? ¿Cuántos están acá? No se crean. Oye, al hermano, voy una vez decir: ¿quieres ministerio? ¿Quieres santificarte? Cásate. Pero de la manera de Dios. Es la palabra de Dios. Y ve qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del matrimonio. Y la Biblia dice que la herencia corresponde a los padres, pero de Jehová es. Ayúdenme con ese texto, los que son buenos lectores. No, de Dios es el dar mujer o algo así, dice el texto, lo estoy parafraseando. Ok. No puedes, joven, señorita, y ayer se nos decía, malbaratarte. Jesús dio su vida por ti. Costaste la sangre de Jesucristo. ¿Por qué te malbaratas? Y ayer les decía específicamente, cuando la Biblia dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Sabes por qué? Porque Dios había escogido primero a Esaú, le tocaba. Cuando la Biblia dice, si tú lees la historia, la Biblia dice que estaban luchando en el vientre de su madre. ¿Y quién nació primero? Esaú, porque Dios lo había escogido. ¿Y qué pasó? Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Qué quiere decir eso? Esaú menospreció lo que Dios le había dado. Joven, señorita, costaste la sangre de Jesucristo. Es invaluable. No te malbarates. El matrimonio, Dios lo estipuló con un propósito celestial. Y el primer propósito es totalidad. Eso quiere decir plenitud. Génesis va a decir: por tanto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa es la manera de Dios conforme a su palabra. Para totalidad, para una vida plena, por plenitud. Génesis 1:27 y Génesis 3 del 1 al 5.
¿Cuál es? La casa y las riquezas, herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Ahí está. Para los varones que están buscando novia, mujer, es de Dios. También para las mujeres. ¿Cuál es la cita, Moy? Proverbios 9:14. Todos los que se quieren casar ya preguntan, rápido, ¿cuál es la cita? Génesis 1:27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí está la primera. ¿Por qué para totalidad? Porque en la mente de Dios creó varón y hembra. Así que los matrimonios de ahora no existen. Delante de Dios no existen. Porque Dios los creó varón y hembra. Hace poco estaba viendo en internet a una pseudopastora que presentó a su hija transexual en la iglesia de 11 años, en una iglesia según cristiana de Estados Unidos. ¿Y sabes qué dijo la niña? Que ella estaba muy contenta. Bueno, era un niño, perdón, un niño. Él estaba muy contento porque Dios así lo había creado. Es una mentira satánica. Porque la palabra de Dios está diciendo ahí, varón y hembra los creo. En la mente de Dios así fue. Puedes engañar a la sociedad, pero no a Dios. De esos matrimonios que hay ahora, puede engañar a la sociedad, puede la sociedad darles su derecho. Pero el matrimonio es una institución divina. Es algo que Dios instituyó en su palabra para una vida plena. Y todos aquellos que están en contra de la palabra de Dios van directo a la muerte. Por eso los matrimonios de ahora entre personas del mismo sexo no duran, menos entre mujeres. La abuelita de mi esposa tiene un dicho bien hecho que me gusta: mujeres juntas ni difuntas. Dios así lo creó. Así es que si alguien viene y te dice, hermano, es que Dios así lo creó, desde chiquito es así, es una mentira satánica. Dios lo creó hombre, Dios lo creó mujer. Y si se quiere casar, tiene que respetar la palabra de Dios. Yo no entiendo a la gente que quiere caminar con Dios o quiere estar dentro del cuerpo de Dios y no quiere hacer las cosas a la manera de Dios. No lo entiendo, no me cabe en la cabeza. O eres o no eres. Ese es el libre albedrío que Dios nos ha dado. Pero no quieras jugar con el Señor, porque la palabra de Dios dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sabes por qué tanto SIDA? Sería bueno investigar cuántos homosexuales mueren al año, o suicidados, o de enfermedad, o asesinados. Porque tienen una mente perversa. Génesis 3 del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había dicho, lo cual dijo a la mujer: lo que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto
abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está. Todos aquellos que han sido engañados, ahí está diciendo claramente Eva que Dios dijo. Está especificando, Eva lo sabía. ¿Qué es lo que pasa con la gente que se deja engañar por Satanás? Pues no tiene una correcta relación con la palabra de Dios y no sabe lo que dice la palabra de Dios. Por ahí me faltaron algunos textos, pero el Levítico va a hablar acerca de eso. A ver si sí lo apunté, hermano, porque que estaba yo. Mal recuerdo es Levítico 3. Y está hablando acerca del sodomismo. Es cierto, es Levítico 18. Versículo 22 va a decir: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni en el natural, ni en el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si es que no te dejes engañar, cuando te inviten, ay, es que se va a casar fulanito con perenganito, si no es fulanito con fulanita, no vayas, porque te vas a contaminar. Sencillo. ¿Sale, hermanos? Ok. Hasta ahí le vamos a parar. ¿Alguna duda? ¿Queja? ¿Sugerencia? Nos faltan 6 puntos. ¿Se apuntaron ahí, Levítico? Más adelante, si ustedes leen la palabra de Dios, cuando el pueblo de Israel llegó a practicar el sodomismo, Dios levantó un rey que los aniquiló a todos. Ahí está, Segunda de Reyes, si no me equivoco. Ahí dice la palabra de Dios que llegaron a practicar el sodomismo. Por ahí de Primera de Reyes 14, por ahí, leanlo, porque Dios está en contra de eso. La palabra de Dios es clara, y aquí por eso les dije, Dios no puede ir en contra de esa palabra. Y la palabra es Dios va a respaldar como su palabra respalda a Dios. ¿Sale? Ponte de pie. Vamos a cantar un canto, porque tengo que salir de aquí, hermanos, directo al otro servicio. Lleven sus oraciones. Estamos orando al Señor. No sé qué Dios vaya a hacer allá en aquel lugar, pero vamos a tratar de ministrar Espíritu Santo.
predicar del Señor, vimos todo un cuadro de lo que Dios